Hola, bienvenidos a esta nueva lección. En esta ocasión trazaremos un panorama de todo el proceso histórico en el que ha quedado enmarcado este curso, centrándonos en la evolución de Europa y de los ciclos gráficos que estudiaremos. Para empezar, habría que posicionarse en el momento en que Europa se constituyó como unidad. Desde un punto de vista gráfico, no cabe duda que es el mundo romano el que estableció la primera unidad gráfica, asociada a la amplia extensión de territorio dominado por su imperio y la enorme influencia ejercida en los territorios exteriores. Sin embargo, para fijar el concepto de Europa, tal y como lo asumimos hoy en día, habría que avanzar hasta el año 800, momento en que era coronado Carlomagno como emperador del Sacro Imperio. Los territorios romanos habían evolucionado a una diversidad completa y la presencia del Islam como entidad política, cultural, social y económica acechaba los territorios europeos del extinto Imperio Romano. En efecto, el colapso del mundo romano occidental había sobrevenido tras siglos de lenta pero continua llegada de culturas provenientes del norte de Europa. Estas aportaciones germánicas acabaron por desvirtuar las esencias culturales que fundamentaban el modelo político social romano. A partir del siglo V, las diferentes provincias romanas, ocupadas por entidades germánicas diversas, empezaron a evolucionar a estructuras políticas sobre las que se consolidaron diferentes reinos. Estos territorios no evolucionaron políticamente, sino que sobre el sustrato romano y las tradiciones preexistentes célticas, bretonas o iberas, acabaron por constituir identidades propias y diversas, rompiendo la unidad que con tanto esfuerzo habían logrado los romanos en los siglos anteriores. Estos nuevos territorios, Francia, Hispania, Inglaterra, el Sacro Imperio, evolucionaron a reinos cristianos, incluidas las regiones italianas, donde aparecieron tradiciones propias que generaron nuevos idiomas, culturas y, por supuesto, formas escritas. La expansión del Islam por el norte de África, la llegada al continente de esta nueva entidad tras la conquista de la Hispania visigoda, fijó aún más la idea de unidad social, cultural y política de Europa en oposición a los modelos desarrollados en la península ibérica por los musulmanes. Ese modelo europeo, sustentado en el principio jerárquico que imponía el catolicismo y el desarrollo de estamentos, donde se sustituyeron las relaciones entre individuo y Estado por las relaciones personales, recibió el nombre de feudalismo. Desde el año 800, constituido por Carlomagno y el papado, el Sacro Imperio Romano Germánico, Europa cristiana, diversa y feudal se enfrentó a la uniformidad social, política y religiosa que ofrecía el Islam. Durante los largos siglos del medievo, Europa se vio inmersa en periodos de lento progreso social y económico, dada la rigidez de los sistemas feudales basados en la explotación agrícola y en un pobre comercio asentado en el uso del escaso excedente de producción. Gráficamente, la pretendida unidad política sí se logró gracias al desarrollo de la minúscula carolingia, más conocida como letra carolina. A partir del siglo XIII, Europa experimentó otro proceso evolutivo, tras haber soportado unas nuevas invasiones, esta vez provocadas por pueblos escandinavos y eslavos. En primer lugar, la extensión del modelo de vasallaje feudal empezó a generar graves problemas entre reinos, especialmente entre Francia e Inglaterra y Francia y la Corona de Aragón, debido a la imposibilidad de aceptar vasallajes entre monarcas. Estas tensiones provocarían a mediados del siglo XIV un conflicto estructural entre dos de los grandes poderes europeos, Francia e Inglaterra, que a pesar de la hecatombe que supuso la epidemia de la peste negra, se prolongaría durante más de un siglo, afectando a todos los territorios continentales. Esta guerra de los 100 años dejó claro que el modelo feudal no soportaba la internacionalización de las relaciones de vasallaje y tampoco la idea patrimonial de la posesión de la tierra, que hacía confundir lo público y lo privado. Fueron los ingleses los primeros en comprender que reino y rey eran dos conceptos diferenciables, obligando al rey Juan I a firmar la Carta Magna que recortaba sus poderes en el año 1215. En el resto de territorios europeos, sin embargo, la tendencia caminó hacia la concentración de poderes por parte de los monarcas para evitar, precisamente, la injerencia de otros estamentos en el poder real. En la península ibérica, establecida una constante beligerancia entre el mundo cristiano y el musulmán, los reinos cristianos acabaron por reunirse en su esfuerzo para conquistar el territorio islámico. En consecuencia, nació con los reyes católicos una unidad dinástica a finales del siglo XV.
Como resultaba imposible unificar los territorios culturalmente, lo hicieron desde el punto de vista político, naciendo de esta manera el primer Estado moderno en el momento de transición a una nueva era. Desde el punto de vista gráfico, la diversidad medieval experimentó la unificación que la eclosión cultural provocó a finales del siglo XV y que llamamos Renacimiento. Las grafías góticas dieron paso a la renovación gráfica que impulsaba desde Italia la letra humanística, propia de aquella vorágine artística, cultural y científica que cambió para siempre la forma de expresarse de los europeos. Ya en la nueva era, si bien geográficamente el mundo había sido ampliado hacia el oeste con la llegada de los españoles a América, los recursos económicos obtenidos en el nuevo continente crearon un inmenso poder que establecería su hegemonía en Europa durante los 2 siglos siguientes. La monarquía hispánica consiguió someter políticamente Europa, estableciendo el catolicismo como nexo de unión espiritual del viejo continente. Desde principios del siglo XVI, consecuentemente, el resto de estados europeos trataron de romper esta hegemonía gobernada por la familia austriaca Habsburgo, ostentadora del trono de España y del cetro imperial. Aunque Francia, Inglaterra u Holanda se enfrentaron al dominio español de forma constante, fue el cristianismo el que cuestionó esta unidad. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero, rompió la unidad del cristianismo y sumió Europa en guerras de religión durante más de un siglo que derivaron en enfrentamientos de carácter nacionalista, acabando por fracturar el dominio de los Habsburgo. Desde el punto de vista administrativo, la construcción del Imperio español constituyó un modelo de gestión de los territorios sustentado en la multiplicidad de espacios administrativos, heredado de la pervivencia de diferentes marcos jurídicos en la Constitución de la España de los Reyes Católicos. El mantenimiento de los ordenamientos jurídicos medievales, en lugar de la creación de un nuevo y único marco legal, generó una complicada administración polisinodal, dominada por una creciente clase burocrática. Frente a este complejo modelo español, el resto de estados europeos, especialmente Francia e Inglaterra, optaron por crear nuevos modelos administrativos más eficaces y sencillos. Las grafías, al igual que ocurriera con los modelos de gestión, acabaron por simplificarse al máximo con la expansión de las letras humanísticas, incluida España. Políticamente, Europa, a pesar de las disensiones internas y religiosas, continuó durante los siglos XVI y XVII manteniendo la idea de unidad, acrecentada por la amenaza de los turcos, presente por todo el Mediterráneo y en los Balcanes. Ahora bien, la hegemonía española acabó por resquebrajarse, desgastada por la Guerra de los 30 años, la enésima contienda de origen religioso nacionalista y su enfrentamiento permanente en los Países Bajos. Francia, que había logrado asentar un modelo sencillo y absoluto de gobierno, tras pasar un siglo de descomposición interna y derrotas externas, impuso durante el siglo XVII y parte del XVIII su dominio en Europa, seguida muy de cerca por Inglaterra. Los ingleses, por su parte, habían desarrollado un modelo político que limitaba de forma evidente el poder del rey, haciendo que éste fuera corporativo junto con la burguesía comercial y la aristocracia tradicional. Europa entró, de ese modo, en el siglo XVIII con 2 modelos enfrentados, el absolutista francés, exportado a España, y el comercial y corporativista inglés. El enfrentamiento entre ambas formas de ver el Estado quedó, por tanto, servido. Claro que eso será el objetivo de otros cursos. Hasta pronto.